Buenas tardes mis hijos, estamos en otra clase de matemáticas sin tablero. ¿Listo? Hoy vamos a hablar sobre la razón entre magnitudes. Al respecto, ¿qué sabemos? Resulta que la razón es el cociente que existe entre dos magnitudes. Magnitudes pueden ser lineales, como los centímetros, los metros, los kilómetros u otras unidades de medida, pies y demás. Usted sabrá ya sobre magnitudes. Pueden ser magnitudes cuadradas, como los centímetros cuadrados, metros cuadrados, todo lo que tiene que ver con área y superficie, o pueden ser de volumen, centímetros cúbicos, volumen, capacidad y demás. ¿Listo? Entonces, cuando usted compara dos magnitudes, obtiene la razón. Y la razón es el cociente al comparar esas dos magnitudes. Recuerde, aquí escribí las partes de la división. Usted tiene el divisor, tiene el dividendo, el resultado que le da al hacer la división es el cociente. Si usted quiere escribir el residuo, lo escribe, ¿sí? Entonces, en otras palabras, tengo una cifra, es que no lo dicen. Tengo una cifra en el divisor, separo una en el dividendo y digo, ¿cuántas veces cabe B en A? Y entonces miro la tabla y averiguo, eso es el cociente. Y entonces me cabe tantas veces y entonces tú haces la cuenta y lo que te sobra es el residuo, ¿cierto? Listo, entonces, ¿qué nos interesa? Lo que nos interesa es el cociente. ¿Qué es la razón? Es el cociente entre dos magnitudes. ¿Listo? Listo. ¿Usted qué tiene que saber? Ya sabe qué es el cociente, que va a ser el resultado de una división. Recuerde que existen diferentes maneras de escribir una división, ¿cierto? Pero el resultado, o sea, el cociente, pues en teoría es el mismo. Usted tiene que saber manejar fraccionarios. Recuerde que una fracción tiene un numerito, una rayita y otro numerito, ¿sí? El número de arribita se llama numerador y el número de abajo se llama denominador. Teniendo claro que el de arriba se llama numerador y el de abajo se llama denominador, ¿usted qué sabe de fraccionarios? Usted en teoría sabe que el denominador indica en cuántas veces se tiene que dividir, en cuántas partes iguales se tiene que dividir la fracción, la unidad, y el numerador indica cuántas de esas partes tengo que seleccionar, colorear, comer, según sea la unidad de medida que haya dividido. Si dividió una torta, entonces usted se come lo de arriba. Si dividió un segmento, entonces usted recorre las partes del segmento, ¿sí? Si dividió un rectángulo, entonces usted colorea las partes, ¿listo? Entonces divide y selecciona, ¿listo? En teoría es el razonamiento para fraccionario, ¿listo? Pero en razonamiento, la razón entre magnitudes, usted lo que necesita saber es el cociente, o sea que a usted le toca es que averiguar el resultado que nos da en la fracción. Entonces, tenga en cuenta algo, por ejemplo, porque esto es con ejemplos que se va entendiendo. Entonces, por ejemplo, la razón que hay entre mi casa, entonces por acá voy a dibujar mi casa, esta es mi casa, y no sé, y un edificio. ¿Cuál es la razón que hay entre mi casa y un edificio? Entonces, para averiguar cuál es la razón, pues usted qué datos necesita. ¿Cuánto mide su casa? ¿Cuánto mide el edificio? Entonces resulta que mi casa mide, por ejemplo, porque mi casa es alta, mi casa es de 5 pisos, 4 pisos, no sé. Mi casa mide 22 metros de altura. Y el edificio con el que lo voy a comparar, que es el que está aquí al lado, que es que me tapa la luz, que no sé qué, es un edificio que mide 44 metros. Entonces quiero saber cuál es la razón entre mi casa y el edificio. Entonces usted lo puede escribir de la siguiente manera. La razón es 22 entre 44, o lo puede escribir como 22, 2.44, o lo puede escribir como 22 es a 44. ¿Sí? Y entonces, ¿usted qué hace para averiguar cuál es la razón? Entonces aquí tiene dos opciones. La primera hace la división entre el numerador y el denominador. Y entonces aquí hacemos una clase rápida de división. ¿Listo? Entonces coge 22 dividido
44. Tengo dos cifras, separo dos cifras y digo cuántas veces cabe 22, 44 en 22, pues no cabe porque 44 es más grande. 0 al cociente, agrego una coma que me da el poder para agregar comas. ¿Cuántas veces cabe 44 en 220? Está más o menos, tapo la última cifra, 4 en 22. Entonces en la tabla del 4 que me dé más o menos cercano a 22. 4 por 5, 20 y 4 por 6, 24. Con 6 me paso, o sea, voy a intentar con 5. Cuando usted está haciendo divisiones es mejor que las vaya realizando con lápiz para que no vaya por si le toca borrar. ¿Listo? Entonces, bueno, encontré un lapicito. 4 por, ¿qué dijimos? Por 5. 4 por 5, 20. A 20, usted le pone un cerito ahí, un 2 ahí para completar el 20, 0. ¿Cuánto le falta a 20 para llegar a 20? Nada, 0. 4 por 5, 20. Más 2 que me prestaron, 22. A 22, 0. Eso quiere decir, entonces si nos dio 0,5, esta es la razón. Entonces, la razón entre mi casa y el edificio es de 0,5. Pero para que usted interprete mejor qué significa ese 0,5, lo correcto es que usted encuentre la fracción primaria que le va a orientar este proceso. ¿Cuál es la fracción primaria? Entonces, ¿qué le toca hacer? Aplicar todo lo que usted sabe sobre fracciones, o sea, simplificar. ¿Listo? Entonces usted le calcula, ¿cuál es la mitad de 22? 11. ¿Cuál es la mitad de 44? 22. A esto que le podemos sacar, le podemos sacar onceava. ¿Cuál es la onceava de 11? 1. ¿Cuál es la onceava de 22? 2. 1 y 2 ya no le podemos calcular más, es decir que esto es un medio. La fracción primaria es un medio y si usted hace la división de 1 dividido 2 también va a encontrar el 0,5, el cociente también va a ser 0,5, lo que quiere decir que la razón 0,5 es la razón de 1 a 2. Mi casa está a una razón de 1 en 2 con respecto al edificio o 0,5. Cualquiera de las dos son respuestas válidas. Vamos con un segundo ejemplo para aclarar mejor las ideas. Estamos en una cancha de fútbol. Queremos saber cuál es la razón entre el largo y el ancho de la cancha de fútbol. ¿Cuál es la razón que guardan entre el largo y el ancho de la cancha de fútbol? Entonces, usualmente el largo de las canchas de fútbol, más o menos ahí promediando, es de 27 metros. Y el ancho, más o menos ahí promediando, es de 15 metros. Eso quiere decir que el largo y el ancho guardan una razón de 27 a 15. Pero entonces usted quiere saber eso qué significa, ¿cómo así? ¿Cuál es la razón de 27 a 15? Entonces usted ¿qué hace? Simplifica. Entonces analiza. Pues no tiene mitad, no puedo sacar mitad. ¿Será que tienen tercera? Recuerde los criterios de divisibilidad. Entonces usted suma 2 más 7 que le da 9 y 9 es múltiplo de 3, tiene tercera. 1 más 5 que le da 6 y 6 es múltiplo de 3, tiene tercera. Entonces le podemos calcular la tercera. ¿Cuál es la tercera de 27? 9 porque 9 por 3 da 27. ¿Cuál es la tercera de 15? 5 porque 5 por 3 da 15. Eso quiere decir que nos da 9 y 5 que no se puede simplificar más. O sea que esto guarda una razón de 9 a 5. La cancha está guardando una razón de 9 a 5. Lo que usted acaba de encontrar se llama una fracción equivalente. Pero ¿eso cuánto es? Entonces ahí o usted se ayuda de su calculadora o hace la división como ya la hicimos anteriormente, pero como esta clase es de razón y proporción y no división, me voy a ayudar de la calculadora. 9 dividido 5 le da 1,8. Es decir, que la razón entre el largo y el ancho de una cancha de fútbol es de 9 a 5 o de 1,8. Esta es la razón. Vamos con otro ejemplo. Por ejemplo, usted tiene una fotografía, una imagen, un rectángulo o algo aquí, ¿sí? Una foto. Entonces usted quiere que su foto tenga una razón. Bueno, toca averiguar qué razón tiene. Aquí ya estoy haciendo un caso contrario. Entonces quiero averiguar cuál es la razón de esta foto para saber. Entonces usted compare, no sé, el ancho con el largo, por ejemplo. Aquí comparamos el largo con el ancho. Aquí hagamos lo contrario. 12 es a 15. Entonces, ¿qué toca hacer? Simplifica. Entonces, ¿tiene mitad? Sí. ¿Tiene mitad? No. O sea que no le puedo sacar la mitad. ¿Tiene tercera? Sí. 4. ¿Tiene tercera? Sí. 5. O sea que le dio
4/5. Esta es la razón de la fotografía, de la imagen o de lo que usted esté comparando y que nos da 0,8. La razón es de 0,8. ¿Listo? Más o menos algo así como que quiere decir que por cada centímetro de aquí, el otro es 0,8 un poquito más grande, ¿sí? Entonces, este centímetro, este mide 0,8, centímetro 0,8, centímetro 0,8 y así va completando la imagen. Esa quiere decir que guarda una razón de 0,8. Espero que con estos 3 ejemplos haya quedado claro qué es razón. Razón es el cociente entre dos magnitudes. Usualmente comparamos magnitudes lineales o podemos calcular magnitudes cuadradas, ¿sí? O de volumen, no hice ningún ejemplo, pero más o menos es eso. ¿Listo? Nos vemos en otro video, hijos.